Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a esta unidad número 2 de la materia de historia de tesis. El de hoy vamos a ver lo que es la recolección de los datos en la investigación cualitativa. Y bueno, ¿qué es la recolección de los datos? Pues bueno, ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. Ocurre que las unidades de análisis son aquellas que vamos a nosotros a designar para poder entender. Recuerden que unidad puede ser una serie de médicos, una serie de psicólogos, una serie de chefs, por ejemplo, ¿no? Muy bien, bueno, ¿cuál es el papel del investigador en la recolección de datos de la investigación de corte cualitativo? Pues bueno, el papel del investigador es muy importante porque debe de evitar inducir respuestas y comportamiento de los participantes. Número dos, lograr que los participantes, o sea que aquí básicamente que narren la experiencia y no debes de enjuiciarlos ni criticarlos, ni mucho menos pues hacerlos sentir incómodos en dado cuando estés en una entrevista. Número tres, pues debes de tener muchas fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes, lo que les comentaba en su momento cuando habíamos hablado de la triangulación. Recordar que cada cultura, grupo y representa una realidad única y distinta, ¿no? O sea, no quieras comparar una cultura, por ejemplo, mexicana con la cultura europea, es muy distinta, ¿no? Y cinco, no hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes. Y tampoco tampoco eres un psicólogo como para darles pues algún tipo de terapia, ¿no? O sea, tú simplemente vas a indagar, vas a investigar y vas a encontrar qué datos son los que necesitas para tu investigación. Obviamente, pues no debes de ofender, ni ser racista, ni de ir en contra de la investigación, también cualquier situación machista, impropios, nunca pone en riesgo la propia seguridad personal de los participantes, ¿no? De a ver, vamos a hacer una prueba de a ver quién aguanta más bajo el agua. No, no, pues ahí, ¿qué tal si uno se te ahoga ahí? Ya no, o sea, no debes de poner en riesgo ni la tuya como investigador, ni la de los participantes. Cuando son varios los investigadores, hay que evaluar como que conviene que se reúnan para evaluar cómo van los avances y ver cómo es la situación. Y obviamente, pues leer y obtener la mayor información en un ambiente, lugar, contexto, antes de adentrarnos en él. A veces es mejor como que indagar o buscar información alrededor del problema que dentro del problema. Por ejemplo, a lo mejor quieres investigar, no sé, qué es lo que está pasando en tal restaurante, un restaurante X, por ejemplo, pues tú lo que buscas a lo mejor es alrededor del restaurante, pues buscar opiniones de ellos. Ah, no, pues sí es muy padre, sí atienden bien, ¿no? Alrededor del restaurante. Y ya cuando llegas ahí, pues ya nada más corroboras la información, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos métodos que vamos a ocupar o instrumentos en la investigación cualitativa? Bueno, la observación cualitativa no es mera contemplación, darse a ver el mundo y tomar notas, ¿no? O sea, no es nada más estar viendo y como que estar tomando notas, ¿no? Hay que adentrarse en la profundidad de las situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente, es decir, a ver, analizar, cuestionar, ver y sobre todo estar muy atento a los detalles, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, o sea, nada más estar ahí viendo, sino simplemente hasta inclusive hay tipos de observación que son observación participante, donde tú también formas parte de la investigación. Y bueno, aquí tenemos diferentes tipos. El ambiente físico, pues bueno, es el entorno, el tamaño, arreglo espacial o distribución. Ay, perdón, es que estaba aquí la pantalla. De acceso a sitios, cómo funcionan las iglesias, centros políticos, o sea, situar dónde está el ambiente físico, el ambiente social y humano, pues bueno, cómo se organizan estos grupos, por ejemplo, en la iglesia, en los hospitales, en un centro comercial, ¿vale? Y bueno, es ver también este tipo de ambiente. Ahora, otra cosa muy importante son las actividades o acciones individuales y colectivas que hacen los participantes, a qué se dedican, cuándo y cómo lo hacen, cuál es su trabajo, cuáles son los artefactos que utilizan para desarrollar, no sé, cierta situación, cierta herramienta, ¿vale? Hechos relevantes, hechos históricos, retratos humanos de los participantes, ¿sale? Todo eso son las formas, lo que se va a analizar dentro de una observación. ¿Y cuáles son estos formatos de observación? Pues bueno, a diferencia de la observación cuantitativa, donde solo usamos formatos o formularios de observación estandarizados, aquí en la cualitativa, pues se hace una inmersión inicial. Simplemente nada más vas, observas, ver cómo está el asunto y anotas, ¿no? Todo lo que se considere como que es como pertinente, ¿no? Y un formato puede ser tan simple como una hoja dividida en dos y simplemente donde un lado registra las anotaciones descriptivas y en otro las interpretativas. A ver, describí esto y yo cómo lo interpreto, ¿no? Ya una vez que hiciste esta dimensión inicial, pues bueno, vamos a ver qué elementos ahora podemos enfocarnos.
y diseñar ciertos criterios en nuestro formato de observación. Aquí el formato de observación, pues ustedes lo hacen, ustedes son los que tienen que ver qué es lo que quiero hacer, ¿no? Para la animación inicial, pues sí es importante, por ejemplo, que ustedes, como aquí les plasmo, pues dividan su hoja en dos, primero la parte descriptiva y luego las partes interpretativas. Ya después sí, pues sí, ya tienen que ustedes ser más específicos, como por ejemplo, fíjense aquí, hay estudios sobre los, uy, es que me sale un poquito la barrita aquí, para la puesta en marcha de la tecnología en el ámbito escolar, ¿no? Y aquí vemos como es una breve descripción, vemos qué es lo que una reunión comunidad educativa, la fecha, la hora, los participantes y el lugar, ¿no? Eso es muy importante que lo anoten en su formato de observación, ¿vale? Y bueno, primer punto, vean qué es lo que hubo, qué es lo que aquí, qué se describió, qué se escribió en el segundo punto, ¿no? Luego aquí dice explicaciones alternativas, 4 siguiendo los pasos de la reacción de datos, considerando lo anterior que otras preguntas o integraciones hay que hacer, 5 revisión, actualización e implicaciones de las conclusiones, ¿no? Aquí como ustedes pueden observar en el uno, pues bueno, ¿cuál fue el tema? Las impresiones, tus impresiones. En la 2, explicaciones, especulaciones, tú sacaste una hipótesis de lo que pues, tú estabas observando. 3, explicaciones alternativas, es decir, reportes de otros que viven la situación. A ver, ¿qué más pasó, no? ¿Qué es aquí, por ejemplo, la satisfacción de los jóvenes? 4, considerando lo anterior, ¿qué otras preguntas e indagaciones hay que hacer, no? Si tienes que todavía seguir observando. Y simplemente el último, revisión y conclusiones, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el papel del observador? Pues bueno, tenemos aquí 5 puntos. No participación, por ejemplo, cuando se observa videos, ¿no? Aquí, cuando tú estás observando un video, por ejemplo, como ahorita, pues simplemente no estás participando, simplemente estás observando. Participación pasiva, está presente el observador, pero no interactúa, es decir, simplemente estás presente, estás observando el evento, pero no estás participando. Participación moderada, dice que participa en algunas actividades, pero no en todas, es decir, a lo mejor nada más ayudaste un poquito, te apareciste dentro de la investigación, ¿no? Por ejemplo, en una cocina, a lo mejor hiciste alguna observación, una anotación, oye, es que eso no se hace así, ¿por qué no lo haces así, no? Una participación activa, pues es que se participa en la mayoría de las actividades, sin embargo, no se mezcla completamente con los participantes. Sigue siendo ante todo un observador, es decir, como que ya tienes una persuasión un poquito más, entras más a detalle, pero no te mezclas completamente con todos los participantes, a lo mejor nada más con un grupo de enfoque, ¿no? Y que participan completa, pues aquí te mezclas totalmente y eres parte de la investigación, ¿no? Como les digo, no es que en alguno esté bien o algo esté mal, simplemente es qué tipo de observación vas a ocupar, ¿vale? Si es que vas a hacer alguna observación. Y un buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, así como flexible para cambiar el centro de atención si es necesario. Entonces, todas esas cualidades son las que tiene que tener este tipo de observador. Como les digo, los estamos tocando porque algunas investigaciones son de corte cualitativo o algunas investigaciones son de corte mixto. Entonces, por eso es importante, pero la mayoría de ustedes casi todas son cuantitativas, pero bueno, sí es importante que ustedes lo sepan por si alguna vez quieren hacer una investigación de corte cualitativo, ¿vale? Ahora vamos aquí, esto es muy importante que ustedes como observadores pues tengan esto, ¿no? Tengan esa flexibilidad y esa habilidad, ¿no? Para comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Que no nada más se nos pasen cosas y digamos, ay, se me pasó esto no lo noté, ¿no? O qué quería decir, ¿no? Es muy importante estar bien, o sea, tener una observación detallada, no nada más estar contemplando. Otro tipo es la entrevista y el principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con cierta. Aquí les puse ciertos puntos para que ustedes, pues bueno, los puedan también observar y leer y ver pues qué es lo que tiene que tener esta entrevista, ¿no? Las preguntas se hacen adecuadas a los participantes, la entrevista pues es algo a veces es anecdótica, la entrevista comparte el ritmo, la dirección de la entrevista, hay un contexto, ¿sale? Se ajusta la comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. A lo mejor si el entrevistado está haciendo un lenguaje más coloquial y tú lo estás haciendo más profesional, pues debes de cambiarlo, ¿no? O viceversa, a lo mejor tú llegaste muy coloquial y el entrevistado pues está hablándote con lenguaje más profesional, pues bueno, lo tienes que hacer, tienes que cambiar entonces tu lenguaje. Pero casi por ejemplo la entrevista es algo más amistoso para que pues tú tengas como que esa facilidad de poder tener esa empatía o esa comunicación, esa buena sinergia entre ambas partes para que pues puedas encontrar lo que necesitas, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Pues bueno, tenemos preguntas generales, pues parten de planteamientos globales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son sus metas en la vida? ¿Qué opina de la violencia entre parejas en matrimonios? Por ejemplo, ¿qué opina de la comida gourmet? Por ejemplo, ¿qué opina de los productos que están con exceso en sodio? No sé, dependiendo de la investigación, pues es una pregunta muy general.
Ya después vienen las preguntas para ejemplificar y ya sirven como disipadores para exploraciones más profundas. Entonces aquí ya es cuando ya tú le estás solicitando algo más. A ver, por ejemplo, ¿qué le parecen a lo mejor los alimentos con exceso en sodio? No, pues me parece tanto. ¿Y cuáles son los alimentos que usted considera o esos? Entonces ya eso es más, como más, para ya en realidad encontrar el tema, ¿no? Preguntas de estructura estructurales. El entrevistador solicita al entrevistado, aquí les plasmo, una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías. Por ejemplo, dice aquí, ¿qué tipos de drogas se venden más en el barrio de Tepito? ¿No? Aquí ya estás haciendo una entrevista mucho más estructurada, ¿no? Más, pues enfocada a lo que necesitas, ¿no? Y las preguntas de contraste, perdón, se le cuestiona sobre similitudes o diferencias de tipos públicos. Por ejemplo, ¿qué opina usted de los alimentos en exceso en sodio, pero qué opina de aquellos que, pues bueno, a lo mejor le hace falta el sodio para que tengan un poco más de sabor, ¿no? Entonces aquí pues ya estás como que contrastando. Entonces es muy importante que ocupen ese tipo de preguntas dentro de su entrevista para que puedan encontrar lo que ustedes deseen. Y bueno. Otro tipo de preguntas también, bueno, estos como les dije, son tipos de preguntas. Aquí son como que, ¿cuáles son estas de opinión? Aquí les pongo un ejemplo que usted quiere corrupción, de expresión de sentimientos, cómo se siente con respecto al alcoholismo, de conocimientos, cuáles son los candidatos, sensitivas, qué sabemos que le gusta escuchar más, de antecedentes, por ejemplo, cuánto tiempo participó en la guerra cristera, de simulación, supongo que usted es el alcalde, entonces, si se fijan, son sí muchas preguntas. Aquí les pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Cómo son las preguntas, qué es lo que quiso, cuáles las características y qué preguntas enlistó. Como les digo, aquí puso 12 preguntas, digo, está bien. Ustedes quieren hacer nada más 5, 6, 7 preguntas, está bien. Lo importante es que encuentres, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una entrevista más estructurada que, por ejemplo, va conforme. La entrevista semi-estructurada simplemente es 2, 5 o 6 preguntas y ya ustedes como que la van haciendo poco a poco, ¿sale? Van como que definiendo. Dependiendo a veces lo que les contesta el entrevistado, pues a lo mejor ustedes ya van cambiando las preguntas, ¿no? Otro tipo de instrumentos son las sesiones de profundidad o grupos de enfoque. Existe un interés por parte del investigador como por los individuos formar un esquema perspectiva de un problema a través de una interacción. Y bueno, por ejemplo, aquí les pongo, por ejemplo, dice analizar los problemas en atención a pacientes de un hospital. Un grupo formado de médicos, otros de enfermeras, uno de residentes, uno de personal auxiliar, dos grupos mixtos y dos de pacientes, además de dos de familiares de los pacientes. 6 o 7 participantes por grupo, de estos a su vez una sesión por cada uno, pero si es necesario pueden trabajarse de más de uno. Aquí los grupos de enfoque son personalidades que son expertas y que conocen del tema y también pues mezclarlas con alguien que a lo mejor no es experto, pero sabe del tema, ¿sale? Para analizarlo. Entonces se crean, se reúnen, empiezan a platicar y dialogar qué es lo que han encontrado, qué es lo cuáles son los principales problemas. Entonces, esos son los grupos de enfoque. Por ejemplo, aquí en su caso, pues ustedes pudieran conseguir a lo mejor ciertos chefs que conocen del tema, ¿no? Para platicarlo y pues ya, o a lo mejor si es algo más a la salud, un experto con otros expertos haciendo un grupo de enfoque, en esa plática y pues ya ustedes recopilan la información. ¿Vale? Y bueno, aquí les pongo más para que ustedes los puedan observar. ¿Cuáles son los pasos para realizar las sesiones de grupo? Pues primero, número 1, se determina un número provisional de grupos. 2, se define el tipo de personas, perfiles que habrán en la participación de las sesiones. 3, se detectan personas de tipo elegido. 4, se invita a las personas. 5, se organiza la sesión. 6, se lleva a cabo la sesión. 7, se elabora el reporte. Y en estos vienen que ser los datos, la fecha, la información, observaciones, es decir, todo lo que ustedes estuvieron encontrando en este grupo de enfoque, ¿no? Y bueno, otro tipo son los documentos, registros, materiales y artefactos. Pues son importantes, pero nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio, ¿no? Pero no basarse en todo esto, y pues tenemos individuales, documentos escritos, materiales individuales, artefactos individuales y archivos personales, ¿no? Y los grupales, pues obviamente es lo mismo, pero pues en plural, ¿no? Pero agregando también pues, registros en archivos públicos, en organizaciones, en huellas, rastros, vestigios de erosión, en acumulación, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, como ustedes pueden observar, pues bueno, la recolección de datos cualitativos es un poco más sencilla porque es menos elaborada que las de cuantitativos, pero al final del día, pues bueno, aquí ustedes depende de lo que quieran investigar. Yo les aconsejo que, por ejemplo, pueden ocupar, como ya les comentaba, pues una encuesta, un, un una entrevista, porque las entrevistas siempre son importantes, a lo mejor un formato de observación, ¿no? Si ustedes así lo desean, o simplemente a lo mejor una encuesta, pero primero una encuesta pues con categorías, otra de escala de Likert y a lo mejor una entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pero pues aquí ya ustedes sabrán qué es lo que quieren encontrar y qué es lo que desean, ¿vale? Comparar dentro de su investigación. Bueno, chicos, por mi parte eso sería todo, entonces nos vemos pronto.